No, soy rusa, pero voy a México porque ya soy mexicana. México es el más chingón, amigos. Si quieren llamarme Villa Melona, está bien. Sí, está peligroso, madre mía, vamos para allá. Hola amigos, hoy llegó por fin este día tan esperado, 11 de junio. Teníamos el plan de ver si podemos entrar al FanFest, porque hasta hoy en la mañana sabíamos que estaba todo cerrado, no sabemos si podemos entrar al Zócalo, si van a haber manifestaciones, qué es lo que va a pasar, pero nosotros, por ustedes más que nada, vamos a hacer este tipo de esfuerzos, y si no, vamos a ver qué es lo que nos encontramos por ahí, pero antes tenemos que ir a desayunar, porque seguramente por ahí va a ser muy difícil comer algo, así que primero recargar las pilas. Para comer aquí, por favor. Estamos en la Condesa, entonces vamos a nuestro lugar de nuestros favoritos, quesadillas de la Condesa. Pedí una de pollo con queso, está riquísimo. Tenemos mucha prisa, ya que acabamos de escuchar en el radio que sí van a abrir el Zócalo, van a abrir el FanFest, así que nos vamos a apurar para poder entrar porque seguramente va a haber mucha gente. Bueno amigos, ya acabamos de comer y si se están preguntando por qué estamos en la Condesa, qué estamos aquí haciendo, lo que pasa es que decidimos estacionar el coche por acá cerca porque seguramente va a haber bloqueos cerca del Zócalo, va a estar todo cerrado, va a estar complicadísimo estacionarse ahí. Nosotros vamos a, yo creo que caminar todo ese rato hasta allá, ni modo, esa es la cosa, pero miren, desde aquí ya se siente el ambiente, hay muchísima gente que están con sus playeras de la selección mexicana, todo el mundo con sus playeras verdes, es muy bonito realmente. Ya tenemos esa emoción mundialista, ya queremos que empiece el partido. Yo, como ven, yo no tengo la playera de la selección, así que vamos a ver si la conseguimos por ahí, estaría súper bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hay un buen de gente. Sí, ¿verdad? Dicen. Oye, padre, la verdad. O sea, tú sí sientes ahorita así ya No, claro. el ambiente, ¿no? Sí, no. ¿Y qué plan tienes? ¿De ir a casa a verlo o ir a No, algún... voy a trabajar, me voy a escuchar en el radio. Ah, ok. ¿Cuál es tu pronóstico? A ver. 3-1, ¿no? 3-1. 3-1. Yo también digo 3-1, ¿eh? Yo digo que 2-0. 0, ¿quién? Sudáfrica. Claro. Como ven, pues decidimos... ¿Usted no es mexicano, sí? No, soy rusa, pero voy a México porque ya soy mexicana. Bueno. Es naturalizado. Ya es más mexicana que rusa. Exacto. Como ven, decidimos a tomar Uber porque se necesitó algo tarde. Ya son las 10, amigos, y creo que dejan entrar al Zócalo a las 10 y me imagino que va a haber muchísima gente. Ahorita les muestro qué onda por ahí. Donde está la revolución, ahí yo también vi que estaban poniendo, no sé si pusieron pantallas, básicamente. Bueno, dijeron creo que va a haber como en diferentes lugares, ¿no? Como 14 lugares diferentes, según yo. En 18. Sí. Aquí también hay un espacio. Pero en el Zócalo me imagino que es el más grande, ¿no? Sí. Lo habían cancelado, ¿no? Pues estaba todo bloqueado hasta hoy en la mañana. Y a las 8, según salió la jefa de gobierno a decir Aquí que... también van a hacer algo, Sí. no sé qué sea, pero van a hacer algo. Gracias, hasta luego. Bueno, ya ven que
un ambiente totalmente loco aquí. Y bueno, amigos, estamos grabando con el teléfono el día de hoy. No sé si se escucha, no sé si se ve. Esperamos que sí, porque creo que no van a dejar. Porque creo que no van a dejar a entrar con las cámaras. Yo todavía tengo esperanzas de conseguir mi playera, así que nos metimos así como, ¿hola? Nos metimos así como a la callecita para ver si vienen aquí. Vamos a ver. Allá hay una negra. La negra, ¿no? Sí. No, es que está un poco grande. Hola. ¿En cuánto salen las playeras desde la selección? 550, ¿la que sea? Pero, ¿esa es la más chica que tienes de la negra? La más chica la tengo en X, en L. L. ¡Ah! O sea, esta no es L, ¿o sí? Esta que tienes aquí. Está bien esa de tamaño. No sé qué talla. L. Ah, sí. No, sí está grande. Pues sí, está bien. Porfa. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ah, no se ve tan grande. Ya estoy lista, ahora sí. Ahora vamos a regresar al Dispapay que está pasando por ahí. Miren nada más, no se puede ni caminar ahí. Bueno, amigos, es mi primer FanFest. Espero pasarlo muy bien. Como saben, yo no soy muy fan de fútbol, pero ese tipo de cosas, no sé, me llena mucho de emoción, de patriotismo. Así que si quieren llamarme Villa Melona, está bien. Les puedo decir que aquí caminando vemos las personas de todas las edades. Hay niños chiquitos, hay abuelitos ya muy grandes, de todo. Y además hay muchísimos extranjeros que pues me imagino que no pudieron entrar al estadio. Y pues vienen a vivir esta emoción aquí al Zócalo. Creo que cerraron, no sé, pero no hay paso por ahí, entonces... Dicen que hasta 20 de noviembre. Hasta el 20 de noviembre, bueno, vamos a ir para allá, a ver si está abierto. Ojalá que sí. Bueno, estamos aquí en la fila. Todos están diciendo que es como la entrada para FanFest. Vamos a ver. Pero como les decía, hay muchísimos extranjeros, amigos. Todo el mundo. De hecho, hasta vimos un ruso por acá. ¿Sabían que los rusos no participan en esta Copa del Mundo? Ya sabemos por qué. Pero pónganme en los comentarios qué es lo que piensan de eso. Pero bueno, todos están corriendo, así que vamos. Decidí ir, amigos, caminando por acá porque la mitad como que está formada, la mitad está caminando, entonces quiero ver si hay acceso porque hay muchas personas que dicen que ya no hay acceso al Zócalo, que está totalmente tapado, que se llenó todo. Hay muchísima gente, no se puede pasar. Estamos en Venustiano Carranza, creo que nada más hay acceso por acá. Hay mucha gente que como que se empieza a regresar, entonces no sé si se puede pasar. Vamos a ver. Si todavía no están suscritos a mi canal, es la hora. Por favor, porque me apoyen un montón. ¿Cómo se llama? Ricardo. Mucho gusto. Te sigo. Muchas gracias. México con todo. No puedo creer, pasamos. Pero sí está muy peligroso con los niños, hay muchísima gente. Ahorita estamos caminando bien, pero sí hubo un momento donde digo, voy a guardar mi teléfono porque está peligroso, nos van a aplastar aquí totalmente, no sé cómo vienen con los niños. Amigos, no sé si va a escuchar algo, esperamos que sí. Ya estamos aquí parados adentro, hay una pantallota enfrente, pero pues no se puede casi avanzar. Se siente un ambiente increíble, todo el mundo alegre, aunque hace muchísimo calor aquí en el sol. Todo el mundo
cantando, festejando, todo el mundo con sus playeras, miren nada más. Se siente un poquito cercano del Día de la Independencia. No sé todavía cómo vamos a salir de aquí, pero bueno, no vamos a pensar en cosas malas. Todavía lo bonito está adelante. Una cosa, amigos, que no checaron para nada los objetos prohibidos o no prohibidos, no revisaron a nadie absolutamente. Todos entraron así tal cual. Hay bastantes personas con paraguas que decían que no se puede entrar con paraguas, hay con cámaras profesionales, con todo. Nos tuvimos que mover, amigos. Es imposible estar ahí adentro. Hay muchos padres con niños chiquitos que están saliendo del centro, digamos, porque está peligroso. Amigos, hagan conciencia, por favor. No traigan a los niños a eventos así, tan gigantes. No es muy buena idea. Considero bastante peligroso todo eso. Ahorita nosotros salimos, no se puede ni respirar ahí. Desde aquí no se ve la pantalla. Vamos a buscar un lugar donde sí se puede más o menos ubicarnos para ver la pantalla, pero no morir en el intento. Deseenme suerte, por favor. Bueno, amigos, ya encontramos como un lugar donde se puede estar respirando. Además, con la pantalla por aquí ya empezó la inauguración. Aquí no se escucha casi nada. Allá donde estamos en el centro, en el medio, sí había bastantes bocinas. Entonces se escuchaba todo lo que estaban cantando, hablando en el escenario, en la inauguración. Pero aquí, amigos, creo que no hay bocinas. O sea, no se escucha nada. Pero miren además el ambiente. Qué bonito, qué hermoso. Yo creo que vamos a estar aquí. Encontramos un buen lugar. Tengo nada más una duda. No hay baños aquí adentro, creo. No sé cómo la gente van a sobrevivir aquí muchas horas parados en el sol y sin baño. Acá tanta gente porque Sí, está horrible. a mí me rasguñaron y todo. Ay, para poder- tenga cuidado. Una pregunta, ¿no sabes si hay baños aquí o no? De plano no hay. No sabe. Muchas gracias. No. No hay. Ahorita una persona me estaba diciendo que la rasguñaron. Tenía como toda la mano con sangre. Sí, está cañón, amigos. Hay bebés aquí adentro. Yo como mamá toda miedosa, me da muchísimo miedo este tipo de cosas. Nosotros dejamos a nuestros hijos con mi suegra. Muchas gracias, Tete, por cuidarlos ahorita porque sí está peligroso. Madre mía, vamos para allá. Iban a dar como un portazo aquí, de hecho estaban gritando portazo, portazo, qué miedo. No importa cómo se está apoyando, pero la gente aquí bailando, amigos. Estamos esperando que inicie ya el partido porque ya va a acabar la inauguración, me imagino. Aquí en las pantallas están pasando ya otra cosa. Nosotros seguimos aquí con muchísima emoción esperando que inicie el partido. Oiga, ¿es su pronóstico? La verdad yo no confío en México, pero pues yo creo que queda un 2-0. 2-0. Sí, porque Sudáfrica está jugando mucho a la defensiva y México mucho ataque. Favoritismo? Pues no juegan bien, pero pues es Sudáfrica, sí se puede. Ya, bueno. A ver, ¿Usted? a ver cómo acaba. Yo pienso 2-0 igual. ¿Usted? Yo 3-1. ¿3-1? Sí. Vamos a ver cómo va, chicos. Si meten al Gilberto Mora, yo creo que sí va a haber mucho más juego, hacia arriba.
la neta. Gracias. ¿A usted? Amigos, ya empezamos segundo tiempo y casi todo el mundo se va. Porque sí, está muy cañón el sol. Hace muchísimo, muchísimo calor. Hay bastantes personas que se desmayaron. Nosotros todavía aguantamos. Creo que vamos a aguantar hasta el final del partido. Pero apenas empezó segundo tiempo, como les dije. Vamos a ver qué pasa. Segundo gol. Sí se puede. Sí se puede. Miren nada más cuánta emoción. Sí, México es el más chingón, amigos. Amigos, ya vamos de regreso. Ya acabó todo. Qué cosa tan más loca acabamos de vivir. Recuerden que al principio del video les como que comparé con el grito de la independencia. Pues no, no llegó a esas alturas. Si todavía no han visto mi video del grito, les invito a verlo. Era totalmente loco. Grabado en 2 días. Aquí sí estaba pesadito, sobre todo por el calor. Pero pues la emoción es increíble. Toda la gente unida, gritando, cantando. Realmente es muy contagioso escuchar todo eso, así que recomiendo solamente sin niños, por favor, porque he visto bastantes cosas tristes hoy, así que amigos, sin niños vengan. Platíquenme en los comentarios cómo han sentido este triunfo de México, que nadie dudó realmente. Con todas las personas que he platicado, todo el mundo dice seguramente va a ganar México, y así fue. También cuéntenme por favor hasta dónde va a llegar México en este torneo, hasta dónde ustedes piensan y apuestan. Sería estupendo escuchar sus opiniones. Eso es interesante. Acabamos de ver un restaurante donde estaban pasando en vivo la transmisión. Yo he escuchado que van a prohibir totalmente las transmisiones en restaurantes, que a la FIFA que tenían que pagar la licencia. Entonces me imagino que pagaron la licencia. Yo pensaba que de plano prohibieron y dije qué cosa tan más rara, porque obviamente pues es muy bueno para la economía de México, porque todo el mundo sale en lugar de estar en su casa y consume en restaurantes, y consume en todos lados. Realmente pienso que no debe de ser así, que tienes que comprar como una licencia aparte. Me imagino que también es bastante costosa. A un negocio pequeño pues no le van a hacer salir las cuentas para pagar la licencia, etc. Uy. Pero bueno, FIFA, yo creo que en este mundial pues está haciendo cosas bastante raras. He escuchado también que los dueños de los palcos estaban peleando, de plano no los querían dejar pasar, aunque eran dueños de esos espacios, de los palcos. Pero ya últimamente nada más estaban diciendo que no se puede pasar con su comida, ¿no? Creo que es la única cosa que estaba prohibida. Pero bueno, ustedes qué piensen, pónganme en los comentarios, es interesante saber. A un evento tan grande. Primera vez. Ya. ¿Y cómo les pareció? Wow, sí, está muy chido. ¿Qué pensaron? ¿Quién va a ganar? México. México, obvio, ¿verdad? Pues claro. Bueno, el pronóstico así como para todo el torneo. Campeón del mundo, Portugal. Portugal. Brasil. Pero México, ¿hasta dónde llega? Yo digo que va a cuartos. Bueno, yo sé cuartos, por favor. Gracias. Bye. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta experiencia tan loca y maravillosa al mismo tiempo. Empieza a llover, o sea, tuvimos muchísima suerte que no nos llovió ahí. Y ahorita la verdad se siente bien chill porque hacía mucho calor. Y yo decía, a ver si llueve. Sí está lloviendo, así que nos vamos corriendo a la casa a festejar con los niños esta victoria de México. Es lo que esperamos que va a pasar. Bueno amigos, pórtense como siempre muy bien. Cuídense y nos vemos en el siguiente video.